¿Qué onda? ¿Cómo están mis economistas favoritos? En el video de hoy vamos a hablar sobre el cepo cambiario. Actualmente en la Argentina la compra y venta de dólares está controlada por el Banco Central. Este permite el intercambio de estas divisas estableciendo un tipo de cambio oficial que es inferior al tipo de cambio real. Esto lleva a una mayor demanda de dólares y el gobierno no es capaz de abastecer, lo que esto lleva a una escasez y lo que obliga al gobierno a establecer un límite a la compra de dólares, obligando así a los importadores a tener que pedir permisos para lograr importar o hacer que las personas estén sujetas a solo poder adquirir un máximo de $200 por mes. Por un lado, que el tipo de cambio oficial sea menor al tipo de cambio real permite a los importadores obtener mercaderías del exterior a un precio más barato, al tener que utilizar una menor cantidad de pesos para conseguir dólares. Esta es una medida que utiliza el gobierno para así lograr en cierta forma un control de precios. Por otra parte, para los exportadores esto genera una pérdida de competitividad con otros países, al recibir una menor cantidad de pesos por los dólares recibidos por aquellos productos que fueron vendidos en el exterior. Además, aquellos inversores extranjeros que quieran invertir en Argentina se encuentran que con los dólares que traen al país, una vez que estos son cambiados por pesos, reciben una cantidad menor de la que verdaderamente deberían recibir, lo que esto genera una menor cantidad de exportaciones e inversiones extranjeras, lo que afecta al crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Entonces, si el cepo cambiario es perjudicial para la economía argentina, ¿por qué todavía se sigue manteniendo? En julio de este año, el presidente publicó un tuit en el cual establecía cuáles eran las 3 condiciones por las cuales Argentina sería capaz de salir del cepo. En primer lugar, estableció que se tenía que terminar con los pasivos remunerados, es decir, las LELIQs y los pases pasivos, terminar con los puts, que se logre una convergencia de la inflación con la devaluación, y a mí me gustaría agregar una cuarta, que es que el tipo de cambio oficial sea igual al tipo de cambio paralelo. Para entender este concepto de pasivos remunerados, es necesario saber de dónde surgen. Supongamos que en un mes determinado el gobierno tiene ingresos fiscales por 1000 y gastos por 1100. Esto produce un déficit fiscal de 100 pesos que puede ser solventado de 3 maneras. Por un lado puede ser a través del uso de reservas, otra forma puede ser el endeudamiento y por último puede ser a través de la emisión monetaria. El gobierno, al encontrarse con pocas reservas y fuertemente endeudado, tiene que recurrir a la emisión monetaria para solventar este déficit. El problema de esto es que genera inflación, lo que lleva al Banco Central a tener que tomar medidas económicas para reducir esta inflación. Esto se logra a través de la emisión de LELIQs y pases pasivos, con los cuales el Banco Central absorbe esos 100 pesos de déficit fiscal de los bancos, prometiéndoles devolver luego de un plazo de tiempo esos 100 pesos más intereses. El problema está cuando este mecanismo se repite múltiples veces, generando así una bomba hiperinflacionaria que puede desatarse en cualquier momento si los bancos deciden recibir el dinero con los intereses, haciendo así que la masa monetaria se multiplique. Esto sucedió en Argentina a lo largo de los últimos años y podemos ver cómo el stock de pasivos remunerados a precios constantes de septiembre de 2024 se encontraba en unos 56 billones de pesos para enero de 2022, mientras que llegó a su máximo de 68 billones de pesos para septiembre de 2023. Si comparamos estos valores con respecto a la base monetaria, podemos ver que en septiembre de 2023 se encontraban en un 316% de la base monetaria. Esto quiere decir que si los pasivos remunerados eran puestos en circulación, podrían generar una inflación muchísimo mayor que este 300%. Y podemos ver que a partir de ese pico, el stock de pasivos remunerados comenzó un descenso constante hacia llegar a niveles mínimos a partir de julio. Esto se logró a través de un traspaso de estos pasivos remunerados hacia el Tesoro, formando ahora parte de la deuda del Tesoro, que esta no se puede pagar con emisión monetaria, sino a través de superávit fiscales, permitiendo así que los pasivos remunerados se eliminasen completamente para julio de este año. Pero el gobierno no solo hizo que esta deuda desapareciese del Banco Central, sino que se encargó de que esta deuda en términos reales disminuyese a través del establecimiento de una tasa de interés menor a la tasa de inflación, que esto permite que los intereses crezcan por debajo del ritmo de que se deprecia la moneda. Entonces, esto nos permite decir que la primera condición ya está cumplida, por lo que nos lleva a analizar la segunda condición.
Los puts son opciones de liquidez de títulos públicos nacionales. Básicamente es un incentivo del Banco Central a que las entidades financieras adquieran títulos públicos, permitiendo que el Banco Central se los pague en cualquier momento. El problema de esto es que la única forma que tiene el Banco Central de pagar estos títulos públicos es a través de la emisión monetaria, por lo que la existencia de estos genera un riesgo para la economía, debido a que puede generar en cualquier momento una salida de gran cantidad de dinero hacia la economía, provocando así un gran salto en la inflación. Acá podemos ver un gráfico de la evolución de los puts en términos reales y podemos ver que alcanzaron su máximo en abril-mayo, mientras que llegaron a su mínimo en julio. Y esto se logró a través de un acuerdo del Banco Central con los bancos para que rescindiesen de estos contratos. Pero de igual forma, como se vio en el gráfico anteriormente, todavía quedaron 4,9 billones de pesos en puts que afectan a la estabilidad monetaria. Para eso, el gobierno se encargó de depositar en el Banco Central una mayor cantidad de pesos provenientes de superávit fiscal y licitaciones de bonos, para así satisfacer esa demanda de liquidez por parte de los bancos si así lo desearan, sin necesidad de recurrir a la emisión. Por estos motivos se podría decir que la segunda condición ya está cumplida, lo que nos lleva a analizar la tercera condición. En primer lugar, hay que entender por qué el presidente relaciona la devaluación con la tasa de inflación. La devaluación lo que produce es un incremento en el tipo de cambio, lo que hace que aquellos negocios que importan bienes del exterior tengan que pagar una mayor cantidad de pesos por dólar, lo que esto genera un incremento en el precio de los bienes importados, que en parte se traslada también al precio de los bienes producidos en el país, generando así un impacto en la tasa de inflación. Lo importante es saber por qué el gobierno decide devaluar, y esto se debe debido a una existencia de una brecha cambiaria, es decir, una diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre, lo que llevó al gobierno a hacer en diciembre una muy fuerte devaluación en torno al 120% y decidir aplicar una política de devaluación mensual de solo un 2%, para así hacer que la devaluación no haga un efecto tan fuerte en la inflación y solo tenga una incidencia de este porcentaje. Y en este gráfico tenemos una evolución de distintos indicadores de precios como el IPC, el IPC núcleo y la inflación mayorista, que nos muestran cómo estas ya están convergiendo a este ritmo de devaluación. Y lo que nos quiere decir esto es que lo que tiene mayor incidencia en el incremento de precios no son los rezagos del exceso de emisión monetaria pasada, sino que mayormente es la devaluación. Y una vez que los indicadores de incremento de precios se igualen a nivel de devaluación, quiere decir que la inflación ya se encuentra en realidad en un nivel de 0%, lo que nos quiere decir que las personas no buscan deshacerse del excedente del dinero que tienen en su disponibilidad recurriendo a la compra de dólares o a la compra de bienes. Por lo tanto, se podría abrir el cepo debido a que no existe una demanda de dólares para resguardarse de una desvalorización de la moneda. Pero como vimos en el gráfico, el único indicador que logró esta convergencia fue la inflación mayorista, y todavía falta que la inflación y la inflación núcleo converjan con el ritmo de devaluación. Por lo tanto, la tercera condición todavía no está cumplida. Y la última condición a cumplir sería la unificación cambiaria. Como podemos ver en pantalla, en la Argentina existen múltiples tipos de cambio, siendo el dólar oficial, el dólar blue y el dólar contado con liquidación los tres tipos de cambios más importantes. El dólar oficial es aquel que establece el Banco Central, mientras que el dólar blue es el cual se comercializa en las calles de manera no oficial y es un mercado el cual no es completamente transparente. Por lo tanto, su precio es un buen parámetro, pero de igual forma a mí me gustaría guiarnos por el valor del dólar contado con liquidación, que su precio es de un mercado más transparente debido a que este se obtiene a través de la compra de bonos del Estado argentino que cotizan en dólares pagados en pesos, que una vez vendidos en el exterior permite obtener los dólares. Entonces, el gobierno tiene dos formas para hacer que el tipo de cambio contado con liquidación se iguale al tipo de cambio oficial. O puede ser devaluando y haciendo que el tipo de cambio oficial aumente, pero esta devaluación impactaría con un incremento del precio de los bienes de la economía. Y como el gobierno ya quiere terminar con la inflación, decide optar por otra manera, haciendo que el tipo de cambio contado con liquidación baje al valor del tipo de cambio oficial. Y podemos ver en este gráfico que desde el principio de la gestión de gobierno, el dólar contado con liquidación alcanzó sus máximos alrededor de julio, pero después este empezó a disminuir
para ir poco a poco convergiendo al tipo de cambio oficial, haciendo que la brecha cambiaria pase de un 51% en julio a un 14% al día de hoy. Y esto se logró a través de un congelamiento de la base monetaria a partir de julio, que hizo que ésta se mantenga alrededor de unos 23 billones de pesos, generando así que la oferta de pesos esté congelada, mientras que la recuperación económica hace que la demanda de dólares cada vez se incremente más y por lo tanto genere una tendencia a la baja del tipo de cambio contado con liquidación. Y el plan de gobierno es que esto siga así hasta que se encuentre con el valor del dólar oficial, y una vez que se cumpla esta condición, sumada a la convergencia del ritmo de inflación con la tasa de devaluación, ya el gobierno estaría en condiciones de quitar el cepo cambiario. Y bueno, hasta acá fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó denle like y si tienen alguna pregunta o sugerencia déjenla en los comentarios. Nos vemos en la próxima.